Excelente día para poder compartir una palabra contigo y sobre todo en el ambiente de familia. Creo que una de las cosas más significativas de la vida cristiana es el hecho de que podemos encontrar no solo un refugio en la palabra, sino también una dirección. Y cuando se trata de esto, pues quiero llevarte por una palabra poderosa que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. Es una expresión muy significativa al momento de encontrarnos ante algo que nos demanda, ¿verdad? Y como tú y yo que estamos ahora conectados y que queremos compartir esa palabra para poder fortalecer nuestro espíritu, vamos a invitar esta lectura y luego vamos a orar pidiéndole al Señor su dirección. Leemos la palabra, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, gracias por esta palabra que ha sido leída. Y la intención es poder degustar el contenido que hay en esta palabra para poder fortalecer nuestra vida de fe y para poder vivir de acuerdo a ese propósito por el cual tú nos has llamado y nos has colocado en la tierra. Te rogamos para que tú hables a nuestras vidas con palabras de poder, palabras de gracia, palabras de amor, palabras de autoridad, palabras que fluyan poderosamente hacia nuestro espíritu, fortaleciendo nuestra fe de tal manera que seamos fieles a tu voluntad en todo. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes es la fe puesta a prueba. Creo que esta es parte esencial de una de las cosas que hoy nosotros estamos evidenciando y que de manera especial también somos confrontados por todo lo que ocurre y acontece a nivel global. El autor entonces nos lleva a entender la importancia de una palabra que pueda llegar a traer un mensaje de esperanza en medio de un caos, en medio de donde ya se ha perdido la confianza en todo. Y veo cómo el autor, el apóstol Pablo, nos enseña esta verdad, iniciando con el versículo 1, donde nos enseña la preeminencia de Jesucristo como aquel que tiene el control para determinar y juzgar todas las cosas. Esto me llama mucho la atención porque me pone a mí como principal promotor y responsable de esa verdad eterna ante un mundo decadente y temporal. Y vea cómo dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y esto tiene varias cosas, y lo primero es que te encarezco delante de Dios y nuestro Padre y de Jesucristo. Y veo cómo estas dos verdades aquí nos hacen ver la omnipresencia de Dios, su poder y majestad obrando en todo el sentido en medio de la historia de la humanidad. El apóstol Pablo nos encarece. Él nos está invitando a nosotros a estar presentes ante una realidad de que Dios siempre estará en nosotros y con nosotros.
Y delante de Dios, Él nos habla de cómo la persona de Jesucristo en esta realidad del versículo 1 ha logrado estar en una posición gloriosa que es eterna y que evidencia todo a nuestro favor, porque Él juzgará en su manifestación, hablando de aquel día glorioso, cuando Él venga a poner sus enemigos bajo sus pies, y en ese momento, cuando Él establezca su reino, entonces Él vendrá con poder, porque Él tiene toda autoridad para juzgar las esferas más poderosas que puedan existir, porque su poder está por encima de todos. Esto es extraordinario. Esto es algo glorioso. Porque Jesucristo, quien fue rechazado en la tierra, quien no fue valorado correctamente, juzgará a los vivos y juzgará a los muertos, porque hay una segunda resurrección. Pero esa segunda resurrección es para muerte eterna, y obviamente todo el que participe de la primera resurrección es resurrección de vida. Ahora el versículo 2 nos habla de un elemento importante y nos invita a nosotros a ser responsables, seamos responsables de predicar una palabra en medio de todo lo que se oponga a ella. Tú y yo tenemos un compromiso de predicar la palabra de Cristo a un mundo que es ignorante y a un mundo que es indiferente, un mundo que no quiere aceptar ni creer en la palabra. Nosotros somos responsables de instarla a tiempo y fuera de tiempo. Esta expresión de instar es exactamente una impronta y es un asunto de orden mayor. Quiere decir que el instarnos implicará entonces una urgencia, al mismo tiempo un mandato, al mismo tiempo una acción que debe de ejecutarse persistentemente en nosotros. Y puede ser que tú digas, bueno, yo tengo un tiempo que ya no predico a Cristo. Tengo tiempo que mi familia ya ni siquiera me oye hablar de Dios. Es posible que hace tiempo que con todo esto que pasó en el mundo de la pandemia, yo ni siquiera he podido tomar la Biblia para hacer un devocional, ni siquiera personal, mucho menos familiar. Es posible que ya hemos perdido el hábito de la oración, que más que un hábito es exactamente un estilo de vida que se conecta en una comunión fluyente con tu Padre. Pero el texto bíblico nos está diciendo que hay algo más poderoso, y es que en medio de todo el caos que está aconteciendo, tenemos que continuar con urgencia, con precisión, con un ánimo pronto, con disciplina y férreamente predicar la palabra de Cristo al mundo, porque es tiempo de que Él sea conocido por todos. ¿Sabe que reflexionando en estos días, con experiencias particulares que Dios ha puesto en mi corazón, veo que hay una situación que se avecina sobre la tierra? Si tú eres de los que estudias, investigas, sabes que el 15 de octubre es importante, la fecha 2020, por una reunión estratégica global que se estará ejecutando en una nación y que tiene como propósito crear un nuevo pacto de una nueva humanización basado en todas las mentalidades implantadas en un sistema educativo global. Y a eso se le llamará Pacto Global de Educación. Y dentro de esa trama, que está ligada a uno de los 17 puntos vinculado a una agenda de tratamiento y soluciones humanistas, me llama la atención porque en este tiempo posiblemente hay muchos falsos maestros que se están preparando, que posiblemente ya se han habilitado en la tierra, que están recibiendo entrenamientos especializados, que están manejando verdades pero tergiversadamente, y se preparan
estos falsos maestros para traer confusión sobre la tierra en los diferentes puntos. Estos falsos maestros que se prepararán para poder hablar antagónicamente en contra de la verdad de Cristo, y van a tratar de hacer probablemente que el evangelio que nosotros conocemos sea desacreditado. Estas personas que se llaman falsos maestros son la base fundamental en la que descansará la apostasía global que vendrá sobre la tierra. Así que si tú viviste la experiencia que viviste con todo esto que se aconteció globalmente, esto no es nada comparable con lo que posiblemente vendrá en menos de 10 años. Así que si tú no estás listo y no estás lista para poder aferrarte a una palabra pertinente que hay que predicar ahora mismo con prontitud, que hay que predicar con el ahínco del Espíritu, que hay que proclamarla con la vida que la cual encarnó esa palabra, si no lo haces ahora, posiblemente vas a colapsar. Porque los falsos maestros que se están preparando para ser levantados a nivel global en la tierra traerán multitud de confusión sobre aquellos niños, bebés, que creyéndose maduros y conocedores de la verdad han carecido del carácter de Cristo para poder permanecer fieles a una palabra que antes parecía que la conocían y que estaban comprometidos con ella. El autor nos lleva a entender que esta palabra no solamente hay que predicarla instándola con prontitud y con persistencia al tiempo y fuera aún del tiempo. Y esto me dice, mira, aunque el tiempo se acabe, aunque ya terminen las puertas cerradas, aunque nadie pueda continuar proclamando abiertamente la palabra de Cristo fuera de tiempo, tú también te comprometes a predicarla a ella. Pero el texto nos dice algo más. Nos dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. La insistencia y rapidez con la que debemos predicar la palabra por causa del tiempo que nos ha puesto es por la que yo he colocado este tema, que luego se define en un versículo: la fe puesta a prueba. Esto es lo que está aconteciendo en la tierra. El texto bíblico nos habla de redarguir, de reprender y de exhortar con paciencia, y me llama la atención esto porque esto es característica del Espíritu. Recordemos que el Espíritu produce en nosotros paciencia. Recuerde que el Espíritu es quien redarguye, convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo quien viene a la vida y le ilumina para conocer a Cristo. Por lo tanto, esto va a representar a un hombre y una mujer de Dios empoderado por una palabra verdadera y fiel, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y en esa posición, entonces vamos a proclamar esa verdad lleno del Espíritu, y por eso podemos redarguir, podemos llegar a convencer a una persona, porque el Espíritu Santo estará con nosotros y en nosotros para producir este convencimiento. El mundo está próximo a colapsar en los asuntos de la fe. Y todo lo contrario, ahora esta fe que vendrá, esta fe que resurgirá, esta creencia religiosa global que se armará muy pronto en la tierra, no tiene nada que ver con Cristo. Es todo lo opuesto a la verdad de Dios. Y por esa razón tú y yo estamos urgentemente comprometidos a levantarnos. Oye, levanta tu mirada. Las rodillas paralizadas, comienza a moverla. Inclínate ante tu Dios y comienza a recibir la impartición de su gracia suficiente para que puedas caminar precisamente siendo fiel a la palabra de Dios. Este elemento importante que me llama mucho la atención me lleva a entender que la paciencia y la doctrina van de la mano. La paciencia se ve como el resultado de un proceso de madurez. Cuando tú eres probado, cuando tú estás pasando procesos difíciles, tú tienes entonces la madurez suficiente y la autoridad suficiente para exhortar a alguien, porque ese alguien está viendo que tú lo estás viviendo. Creo que se terminarán los procesos teóricos de los que hablan de Cristo pero no viven para Él. Y esto me reta de verdad. Tengo una semana
metido en esto, y esta porción de las Escrituras me confronta y me hace ver que necesito tener mayor precisión y necesito tomar decisiones más firmes, férreas, donde yo renuncie a las cosas que el mundo me ha puesto en el camino, mi propio carácter inmaduro que tiene que ser forjado así como por fuego, pasado en un proceso para que entonces surja el verdadero hijo comprometido con la verdad y que no tenga compromiso de ninguna manera con la tierra, excepto a Cristo y a este crucificado y resucitado. El versículo 3 nos enseña la importancia de entender que el ser humano tiene una necesidad fundamental de oír la verdad. Sí, el ser humano necesita la verdad y tú y yo tenemos esa verdad contenida en nosotros. ¿Por qué detener el evangelio glorioso de Cristo? El verso 3 declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que en este mundo tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oigan esto que harán estos maestros, y oigan cuál es el mover de estos falsos maestros que se introducirán en diferentes territorios, que posiblemente ya se están movilizando, que posiblemente están siendo trasladados estratégicamente a ciudades importantes del mundo, incluyendo República Dominicana, porque esto es céntrico para todo a nivel simbólico, porque el continente completo en la estructura de la vida espiritual dominicana, que es la hispaniola, se convirtió en el centro de una dominación del mundo. Y por eso el continente llamado América, por Américo Vespucio, ese continente estará estratégicamente representado en esta pequeña isla donde los hombres y las mujeres responsables y fieles en la historia han marcado la diferencia a nivel del mundo entero, sea mal o sea bueno. El texto bíblico nos dice que este mundo llegará a un punto que no va a sufrir más la sana doctrina, porque se sufre. Sí, se sufre la verdad, porque la verdad es como una espada. La verdad te corta, te sangra, la verdad te confronta, te rompe, la verdad destruye lo que no es de Dios en ti y en mí. Y por eso la verdad es una palabra poderosa que cuando entra a lo más profundo de tu ser, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, esta palabra en sí misma tiene poder, solo hay que proclamarla y ella se encargará de hacer el resto. Aleluya. Gloria a Dios. Los falsos maestros no tendrán esta palabra. Los falsos maestros traerán confusión sobre la tierra, porque la tierra se amontonará buscando escuchar, pero no encontrarán la sana doctrina, porque estará cerrado todo el ambiente correcto. Donde hoy hay libertad, no habrá libertad para proclamarla. Por eso la palabra no va a estar expuesta en público. Y la gente tendrá hambre, querrá conocer y van a sufrir, pero no la realidad de una sana doctrina que le va a decir a ellos dónde están mal, sino algo que por causa de su comezón de oír, ellos serán atrapados por los maestros que por sus concupiscencias propias se moverán para apartar de la verdad el oído de ellos y se volverán a las fábulas, a los cuentos e historietas de vieja. Volverán de nuevo a traer un enfoque en las cosas, un enfoque en las experiencias, un enfoque en las necesidades del alma y no las del espíritu. Harán que la gente se entretenga que en las cosas que le darán para que alimente su ego personal y la necesidad de su carne que nunca se sacia, pero no los llevará a entender la importancia de vivir en el Espíritu, porque no le darán una palabra verdadera. Y esto me llama la atención porque el texto dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta lo que vendrá, y lo que vendrá son las aflicciones. Y dice: haz obra de un evangelista
y cumple tu asignación ministerial. Ellos están apartados, son falsos maestros, pero tú sé sobrio en todo. Y la sobriedad es ese elemento donde yo tengo un autocontrol de mis emociones, donde yo no estoy operando solo por el estómago o la necesidad que tenga, donde yo estoy confiado en la provisión divina y estoy confiado del cuidado de protección que Dios tiene conmigo. Por lo tanto, en medio de este caos que se armará globalmente, yo voy a soportar las aflicciones que vendrán, porque ya no dependerá de mí, dependerá del poder del Espíritu que está en mi vida. Por lo tanto, si yo estoy viviendo en un proceso de prueba donde la verdad está encapsulada y está negada a ser vista públicamente, entonces los falsos maestros serán pagados, alimentados y sostenidos por un sistema diabólico en la tierra. Entonces yo me voy a mantener firme en las aflicciones que viviré por causa de eso. Pero en esas aflicciones, mi compromiso es hacer obra de evangelista. No es lo mismo evangelizar que operar como un evangelista. Cuando tú evangelizas, tú hablas de las verdades de Dios y acerca de Cristo y su obra. Pero cuando tú operas en un espíritu de evangelista, a través del don de evangelista, entonces te conviertes en uno que expresa las verdades de manera tan simple que te conviertes en un aspecto didáctico lo que estás reflejando. De manera que lo que es complicado de la verdad se convertirá en algo sencillo y fácil de entender. Este evangelista podrá desglosar de manera precisa las verdades concernientes a la realidad de Cristo y lo que tú representas para Él. Por lo tanto, cuando hago obra de evangelista, entonces estoy cumpliendo un ministerio poderoso en la tierra, porque en los últimos tiempos tendremos que ser precisos en lo que decimos y en lo que vivimos, porque el mundo se prepara para estar contra todo lo que se llame Dios. Yo no sé cuánto estamos preparándonos para eso. No sé cuánto estamos alistándonos para poder permanecer firme ante todo lo que vendrá. Pero el autor nos habla de la realidad que puede vivir cualquiera de nosotros. Nosotros podemos pensar que probablemente, y es cierto, que falta muy poco para la venida de Cristo por causa de los acontecimientos globales que están y vendrán aceleradamente sobre la tierra. Pero el apóstol Pablo comprendió a fin de cuentas que él tendría que partir. Aunque Pablo en una ocasión hablaba de que él estaba visualizando la posibilidad de que Cristo vendría, él estando en la tierra, y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y descendiendo con el Señor, vivir juntamente con Él. Perfecto. Pero ahora Pablo en el verso 6 nos habla a nosotros de esta temporada difícil que posiblemente también nos tocará a muchos. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está diciendo, es posible que la muerte venga sobre mí muy pronto. Ya estoy en un punto donde estoy atrapado, y en esa trampa donde me tienen encarcelado, posiblemente ya llegó mi tiempo de partir de este escenario llamado mundo. Y luego declara, sin embargo, en medio de todo esto y en ver la persecución que se armó en contra del cristianismo desde sus primeros cimientos de nacimiento, Pablo declara en el verso 7 que todos nosotros debemos pelear la buena batalla. Esta batalla es en la fe, esta batalla es en el Espíritu, esta batalla tiene que ver con el propósito eterno de Dios y no con lo temporal. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, aleluya, la fe. Yo no sé cuántos de ustedes están ahora mismo en una crisis de fe. He tenido en el consultorio muchas personas
que me han hablado de su crisis de fe. Pero muchos de ellos ni siquiera saben que tienen crisis. Están viendo la ansiedad como un resultado de lo que está en el mundo presionando a la gente, y no se dan cuenta que esos ataques de pánico y de ansiedad son el resultado de la ausencia de la confianza en Dios. Cuando tú dejas de confiar en Dios, el mundo te traga. El mundo te hace ver atrapado en una telaraña donde no tienes escape. Y cuando comienza a ver esto, pierdes la esperanza. Y al perder la esperanza, pierdes el rumbo de tu descanso en el Señor. Y muchos creyentes están ahora mismo en grandes crisis de fe y no saben si regresarán a congregarse mientras todavía se lo están permitiendo, aunque sea gradualmente. Pero lo que puede anteceder y lo que puede venir sobre la tierra, y la estratagema de esos maestros falsos que están siendo entrenados a nivel global y que se levantarán en el próximo año, posiblemente comenzarán a resurgir. Probablemente algunos de ellos también serán de aquellos populares que conocimos en algún momento. Todas esas personas que se preparan a traer una falsedad y a tratar de traer una forma incorrecta, un mensaje que traerá mucho cuestionamiento a la verdad de Dios. Nosotros que estamos operando todavía en este tiempo tenemos que afirmarnos, tenemos que acelerarnos, tenemos que posicionarnos y tenemos que levantarnos. Y el único que puede hacer eso es Dios en nosotros. Por eso te pido que haga conmigo eso, que te unas a mí para que juntos pidamos a Dios que Él nos levante y nos restaure y nos dé la fortaleza en el Espíritu para poder vencer todas las cosas que están aconteciendo en nuestro interior. Y quiero concluir con esta parte que declara este versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, una de las 5 coronas que las Escrituras mencionan. Esta corona de justicia la dará el Señor juez justo en aquel día. Y la dará en aquel día no solo a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida significa el reconocimiento de que su promesa es verdadera. Si cuando compartimos el pan y compartimos el vino, anunciamos la muerte del Señor, lo hacemos hasta que Él venga. Y creyendo esto, nos levantamos y renovamos nuestra comunión con Dios, confesando nuestras faltas y sabiendo de antemano que Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces hoy es un día de despertar, es un día de descubrir que todavía tenemos tiempo para levantarnos en la fe, que ya basta de estar corriendo ante una situación que de hecho ni siquiera es tan grave como se está planteando. Tienes que levantarte en tu fe para poder lograr, posicionado en Cristo, con prontitud, con firmeza, insistentemente predicar la palabra a tiempo, y cuando ya no haya manera, afuera de tiempo, predicarla también. Estamos ante una situación que se complicará en menos de 10 años. No crea que vas a pasar de ahí. Se va a complicar en menos de 10 años. Y si se va a complicar, nuestro llamado está a volvernos a Dios, a volvernos a su palabra y a hacer una obra de evangelista, a cumplir un ministerio que Dios ya ha puesto en nuestros hombros para que Cristo sea anunciado, predicado y vivido en nosotros, lo que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Por lo tanto, ora conmigo allí donde estás. Y pidámosle al Señor que Él tome control de todas las cosas que hay en nuestro interior, que forje en nosotros el Hijo que Él quiere forjar, y nos rendimos a su voluntad para que Él haga con nosotros lo que Él se ha propuesto. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, porque en medio de lo que se avecina sobre la tierra, nosotros confiamos en que tú tienes control y que tú preparas a un pueblo fiel que se levantará por encima de las circunstancias de aflicciones que vendrán sobre la tierra,
y nos permitirán hacer una obra poderosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Ayúdanos a ser precisos ahora, a acelerar, a correr en la vida cristiana, puesto los ojos en Jesús, a plantear las verdades ahora que podemos, para cuando lleguen los falsos maestros, seamos de aquellos fieles que proclamemos la verdad y que digamos la verdad por encima del peligro que representará. Gracias porque somos hijos y como hijos viviremos por siempre. Ahora te pido, Padre, por aquellos que no te conocen, para que en el nombre de Jesús tú seas con ellos, Señor. Padre, toca cada corazón en este momento y prepárale para su transformación gloriosa. Prepárale para que vivan como hijos verdaderos. Y ahora en el nombre de Jesús, dile allí donde estás: Señor, me rindo a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo me arrepiento de mis pecados, de todo lo que yo he vivido, de mi atraso, de mi caminar aparte de ti, de todo lo que he hecho fuera de tu voluntad. Hoy vuelvo a ti porque es tiempo de regresar los hijos. Hoy vuelvo como aquel hijo que se había ido del padre pródigo, que le dio todo aún sin merecer nada. Hoy yo vuelvo a ti, Señor, y te pido que me conviertas en ese hijo que glorificará tu nombre. Muchas gracias, Señor. Y gracias, amados hermanos y amigos, por abrir su casa a la palabra de Dios, porque es tiempo de volvernos a la verdad y vivir en la verdad. Y la verdad es Cristo. Que Dios te continúe bendiciendo. Hasta la próxima.